Bueno, nuevamente estamos acá en Coloquio. Esta vez tengo el agrado y la oportunidad y el honor de estar acá frente, creo que es un hacedor de historia argentina, un héroe nacional, el señor Aldo Rico. Y obviamente para mí es una gran oportunidad para hablar de temas que creo que no solamente son del pasado de la Argentina, no del mundo, digamos, sino también del presente y del futuro. Y hay algo que creo que circula alrededor de su figura y es haber vivido la política, haber vivido la guerra, haber vivido distintas esferas de lo que es el poder, ¿no? El ejercicio del poder militar, el ejercicio del poder civil. Y creo que todo esto arranca con una pregunta muy sencilla y es, ¿dónde empieza su carrera? Su carrera empieza como militar. ¿Por qué elige esa carrera? Como consecuencia de la lectura, después de haber leído a Churchill en la Segunda Guerra Mundial. Pero los héroes, yo no soy un héroe, los héroes están enterrados en Malvinas. Y le pregunto... Y son nuestro jalón de soberanía. Y le pregunto, esos héroes, ¿qué significa para usted Malvinas? Y Malvinas es una reivindicación histórica argentina que no tenemos que abandonar. No hay que abandonarla. Y nuestros héroes ahí nos imponen no abandonarla. ¿Y qué sería no abandonarla en ese sentido? Hacer todo lo posible para recuperar las Malvinas. El problema es que el problema de las Malvinas no se va a solucionar en Malvinas. El problema de Malvinas se soluciona acá en la Argentina. La Argentina tiene que... La epopeya la tenemos acá nosotros hoy. Hay que hacer de nuestra patria un lugar digno de ser vivido. Cuando la patria nuestra, la Argentina, vuelva a ser digno de ser vivido, como en la época de Roca, ¿no es cierto? Entonces solo los kelpers van a querer ser argentinos, porque les va a convenir más ser argentino y no ser miembro del Commonwealth. Además, hoy Malvinas está llena de latinoamericanos. Hay chilenos, hay peruanos, hay de todo. Es una reivindicación. Lo que pasa es que hay por problemas estratégicos. La proyección inglesa sobre la Antártida sale de Malvinas. Entonces, y en su experiencia, ¿no? Digo, ¿qué es necesario, digamos, cómo es ese camino para volver a esa época, ¿no? Donde estamos parados hoy. Y creo que tiene que ver un poco también con algunos reclamos que usted históricamente ha hecho, ¿no? Desde hace mucho tiempo yo leí algunos de sus libros y siempre hay como esta mirada de qué es lo que hay que hacer, hacia dónde tenemos que ir, cuáles son las fallas que hay hoy en la política. ¿Cuál cree que es hoy la gran falla política? La grieta. Pero la grieta tiene un componente ético y un componente moral. La ética se basa en principios que son inmutables. La ética entra en el marco del análisis ontológico. En cambio, la moral se basa en valores y los valores cambian en tanto mudan las costumbres. Pero la Argentina estuvo durante mucho tiempo gobernada por delincuentes, por corruptos, como se está demostrando en estos momentos. Y es muy difícil sentarse a hablar con un corrupto. ¿De qué voy a hablar con un corrupto? Claro. La política está para sentarse, discutir y solucionar problemas. Yo puedo discutir un tema económico, puedo dirigir un tema ideológico, inclusive, ¿no es cierto? ¿Pero qué voy a hablar? Voy a discutir los principios de la ética y los valores morales. Eso no se puede discutir. Este es el grave problema que tiene hoy la Argentina en su dirigencia política. Y después se niegan a hacer política. Julien Freund, en su tratado La esencia de lo político, dice que los presupuestos de los políticos son tres: la noción de amigo y enemigo, la noción de público y privado,
y la noción de mando y obediencia. Y esto es lo que se ve. Voy a la noción de mando y obediencia, porque es mi especialidad. Soy un jefe de infantería del ejército argentino. No tengo estado militar, pero soy un jefe de infantería del ejército argentino. ¿Cuál es el arte del oficial? El mando. ¿Qué es mando? Mando es conducir a la organización que uno tiene bajo sus órdenes en combate a cumplir objetivos que van a llevar al riesgo de la vida de los que van a cumplir los objetivos sin emplear métodos coercitivos. Eso es mando. Bueno, La conducción política, sin conducir. Y así es la política. Porque ¿cómo obligo yo al ciudadano que está solo con su inteligencia, con su creencia, en el cuarto oscuro? ¿Cómo lo obligo? No lo puedo obligar. El ciudadano está absolutamente libre de votar cualquier cosa. Busco, desde el punto de vista político, o buscan condicionarlo. ¿Cómo lo condicionan? No lo educan, le quitan la educación, no tiene empleo, por lo tanto no tiene método no tiene renta, claro. No accede a la propiedad privada, y esas tres condiciones lo transforman en un esclavo. Únicamente los esclavos están los hombres libres. El libre tiene educación, tiene cultura, tiene empleo, se gana la vida, y bueno, el tercer tema, accede a la propiedad. Entonces es libre. Pero lo condicionan de diferentes formas, que es lo que se ve. ¿Cuándo vamos a recuperar Malvinas? Cuando esas cosas vayan cambiando. Y los argentinos realmente seamos absolutamente libres de elegir y de avanzar. El arte de la política es como el arte de la conducción. Lo que pasa es que no lo entienden, no tienen formación. No tienen formación. Es muy interesante esto que planteás. A mí se me vienen como muchas... Porque hay muchas cosas que hoy se discuten de eso, ¿no? Se discute en torno a la educación, en torno a la propiedad privada. Como que hoy vivimos en una época donde o todo es privado o todo es público, y quizá, me surge el interrogante, decir, bueno, ¿qué piensa usted de eso, no? ¿Qué piensa? ¿Que la educación cómo la reciben? ¿La educación es pública? Quizá como el ideal de Sarmiento, pero al mismo tiempo... y la propiedad privada también tiene que ser por medio de la fuerza de trabajo en el mercado, o eso, ¿cómo es el vínculo entre el Estado o cuál es la relación que tiene esa persona con el Estado para acceder a esas posibilidades? Pero el Estado, los gobiernos que están en los estados tienen que crear las condiciones para generar esa riqueza y darle al ciudadano lo que necesita, que es educación, es empleo, y es acceso a la propiedad privada como mínimo, que es lo que era la Argentina después del último gobierno de Roca, que fue el último gran gobierno que hubo en la Argentina, que no fue el que ocupó la Patagonia para algunos. La Patagonia la ocupó Villegas. Roca en su campaña al desierto llega hasta el Río Negro. Villegas es el que pasa el Río Negro. Pero ahí... ¿No hay como también pero el autor de la ley 1420 de educación, sí, educación, un soldado. Bueno, era un estatista, ¿no? Sí, bueno, pero era un soldado. Sí. Bueno, tenía visión geopolítica, que eso es algo que por ahí hoy en día es algo que se critica, ¿no? La falta de visión geopolítica en los liderazgos. Más allá de la corrupción, ¿no? ¿Qué visión tiene? La corrupción mancha todo, ese es el tema. La corrupción mancha todo. Ese es el grave problema. Quieren gobernar como Maduro y no se gobierna como Maduro. Claro. Este es el tema.
el ciudadano, el hombre, la sociedad tiene que tener libertades. Y, bueno, y tiene que haber un proyecto estratégico, que ese es otro problema grave. Recién ahora, a mi juicio, se está formulando un proyecto estratégico. Bukele acaba de decir en El Salvador que va a presentar un proyecto sin déficit fiscal, después de no sé cuántos décadas. Es decir, igual que acá. Claro. Esos son los grandes problemas y la Argentina, un país tremendamente rico. Hay que conocerlo como lo conozco yo, que lo conozco desde La Quiaca, Ushuaia, y desde la cordillera hasta el Uruguay, ¿no es cierto? Porque el ejercicio del oficio del soldado y la política me permitió recorrer toda la Argentina. Además, soy porteño. He nacido en Buenos Aires. No me importan los desaires con que me toque la suerte. He nacido en Buenos Aires, argentino hasta la muerte. Bien ahí. Pero hay que entender el tema del mando y cómo es la relación del dirigente político con el ciudadano. Como para ser un buen soldado hay que saber cómo es la relación del oficial, del suboficial, con el soldado. Lo que pasa es que ahí, si me permite problematizar con esa idea, creo que es... En un caso la obediencia, en el aspecto castrense, tiene como una cierta característica el ejercicio del poder, y en sistemas quizá democráticos, el ejercicio del poder por ahí recae más en atributos tales como el carisma o la capacidad de manipulación, si se quiere, o las promesas de algo a cambio de rédito, y si no, bueno, el sistema republicano, entre comillas, que hace, te dice, bueno, si yo no te cumplí mis promesas en un periodo determinado, vota a otra persona. Pero es mucho más puro el mando en las Fuerzas Armadas cuando se ejerce como corresponde que en la política. No, eso sí, claro. Es claro, clarísimo. Por eso, ahí es donde ocurre el oscurantismo, digo. Ese es el dilema que enfrentan quizá hoy la mayoría de las democracias en Occidente, si se quiere. Es cómo la no obligatoriedad de la obediencia lleva a que determinados líderes políticos utilicen herramientas o discursos engañosos o manipuladores, y bueno, creo que ese es el dilema de nuestra época. Es lo que tocamos hace un rato, corrupción. No tienen principios éticos, no respetan los valores morales. La corrupción es feroz. Este es el tema. Y además, otra vez, el tema de la falta de visión estratégica. Antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, Alemania anexa a Austria. Las potencias occidentales no hicieron nada. Después anexa los Sudetes en Checoslovaquia. El primer ministro francés era Chamberlain. Era Reynaud. El premier británico era Chamberlain. No hicieron nada, lo aceptaron. Estalla la guerra. Churchill dice, nos humillamos para no ir a la guerra. Y después fuimos a la guerra humillados. Es un problema de visión estratégico que hay que tener. Y en todo Occidente, nosotros tenemos un grave problema de visión estratégica, los argentinos, o hemos tenido los gobiernos, ¿no es cierto? ¿No hay algunos que se sumaban a Maduro? Bueno, y hay algunos todavía que se quieren sumar a Maduro. Pero bueno, hoy hay un grave problema estratégico en el mundo. ¿Dónde está Occidente hoy? Occidente está en dos lugares, en Ucrania y en Israel. Qué polémico. Claro, en Ucrania y en Israel está Occidente. Y las potencias occidentales dudan de cómo enfrentar ese problema. Lo enfrentan, pero por debajo de la mesa. No claramente. Y así vamos a estar igual que lo que decía Churchill.
nos humillamos para no ir a la guerra. Y después fuimos a la guerra humillados. Bueno, tengo... ¡Wow! ¡Qué cantidad de polémico! Me gusta, me gusta. Bueno, me surge una primera pregunta y es, entonces Argentina debería estar más alineado con la OTAN. Bueno, en estos momentos somos miembros extra-OTAN. Bueno, pero estamos, o sea, la Argentina tiene que... Esa es su, digamos, su alineación estratégica más natural, digamos. Por supuesto. De ahí la contradicción del conflicto de Malvinas. ¿Qué contradicción? Nosotros enfrentamos a la OTAN. Entonces, el conflicto de Malvinas, en ese sentido, no se resuelve... Estoy de acuerdo con lo que voy a decir, pero quiero saber su opinión. No se resuelve militarmente. No se resuelve militarmente. Como no se resuelve militarmente los conflictos que eran muy menores con Chile o con cualquier país de los que nos rodean, los países hermanos. Bueno, perdón, lo tengo que interrumpir. Y usted peleó en Malvinas, digamos. Mucha gente ahora... Por supuesto que peleé en Malvinas y iré otra vez a pelear en Malvinas. Y aparte fui porque quise, porque no me dijeron vaya a Malvinas. Después te cuento cómo hice para ir y cómo creé la compañía 602, la primera compañía de comando. Pero hay que tener conciencia. La política tiene que tener, un país tiene que tener claras sus relaciones exteriores. La principal política de un país es su política exterior. En las relaciones exteriores uno define amigos y enemigos. Con los amigos trabaja y con el enemigo se tiene que cuidar. ¿Cómo se cuida? A través de sus Fuerzas Armadas, planteando hipótesis de conflicto. La hipótesis de conflicto significa definir un instrumento. Estamos de acuerdo. Como en cualquier otra política. Sí. Si yo quiero tener combustible sin problema y a bajo precio, tengo que definir mi política petrolera. Y lo mismo pasa con las relaciones exteriores. La principal política son las relaciones exteriores. Ahí fijo amigo y enemigo. Con el amigo colaboro y funciono. Y con el enemigo no significa que salga a los garrotazos, pero me preparo. Defino hipótesis de conflicto, que es la función de la defensa y del sistema militar. Una hipótesis de conflicto define un enemigo o varios enemigos. Y entonces desarrolla el instrumento militar para hacer frente a un conflicto con ese enemigo. Sí. Ese es el principio. Primero la política exterior. Después viene la estrategia defensiva. Vamos a Malvinas. ¿Cómo estaban las Fuerzas Armadas Argentinas? El conflicto de las Fuerzas Armadas Argentinas absolutamente extemporáneo y extraño era con Chile. Siempre le plantearon el problema con Chile, que estuvimos a punto de entrar en guerra. Entonces, las Fuerzas Armadas Argentinas estaban preparadas, entrenadas, preparadas, equipadas, para un conflicto en la montaña estival. Sí. Es decir, en la cordillera en verano, contra un enemigo, el chileno, que nos iba a ofrecer un combate de baja densidad, que es el combate que podía y puede ofrecer la Argentina. Muy bien, ese era el problema. Fuimos a Malvinas. Sí, cualquier otra cosa. Fuimos a Malvinas. 300 millas de la costa. Contra la NATO. Que nos ofreció un combate de alta densidad. En las puertas del invierno. Un despropósito estratégico. Bueno, en teoría se dice que no era el propósito tampoco de las operaciones que devinieron en un conflicto de alta densidad. Pero no conocer no conocer al inglés. No conocer al inglés, que es lo primero que hay que estudiar. Si es mi enemigo, lo tengo que estudiar. Pensar que los ingleses no iban a venir a recuperar las islas es un dislate. No estudiaron historia. Y fíjate vos, los ingleses respetaban una sola infantería, que era la infantería española.
Y nosotros somos herederos de la infantería española, al punto tal que el Regimiento 1 Patricio, detrás de la bandera de guerra, lleva la bandera de San Andrés, que es la bandera de la infantería española, la cruz de San Andrés, es la cruz de la infantería. Y bueno, por eso dijimos que el que hace política tendría que ir a hacer algún curso en la escuela de guerra, de estrategia y de planeamiento. Porque es lo que vemos. Tienen tremendos problemas para planificar. Bueno, la pregunta es si se planean, ¿no? Algo planean, algo tienen que planear, siempre se planea algo, pero uno lo planea bien o lo planea mal. ¿Uno tiene una tropa bien instruida o tiene una tropa mal instruida? No, digo, mi comentario va... Quizá los objetivos políticos no son los que se cree, digo, planean para unos objetivos políticos que bueno, son espurios. por supuesto, no estamos discutiendo los objetivos políticos. Estamos diciendo que si yo tengo un objetivo político, tengo que tener un planeamiento para lograrlo. Y no tienen esa formación. Vimos los tremendos problemas que tienen en lo que es su Estado Mayor, que es el Consejo de Ministros, es el Estado Mayor del presidente. Y bueno, tienen problemas para funcionar. ¿Cuál cree que es el problema que actualmente? Que no saben ejecutar un sistema de planeamiento y discuten lo que no se debe discutir y discuten cuando no se debe discutir. Bueno, quizá no conozco la respuesta específica de hoy, pero sé que la típica respuesta es no hay voluntad política, Yo no hay creo que el gobierno tiene voluntad política. Lo que pasa es que todo esto, hace falta el instrumento. Yo tengo que desarrollar el instrumento. No. La pregunta es si el instrumento se desarrolla en base al planeamiento, en base a los objetivos políticos, en base a una estrategia. La pregunta que tengo que hacer entonces, Malvinas, ¿existe una hipótesis de conflicto con Inglaterra, con Malvinas o no? No, hipótesis de conflicto con Inglaterra, y otra vez, la Argentina es un aliado extranato. Fue definido, ¿verdad? Eso lo hizo el presidente Milei. Claro, bueno, pero creo que eso está en discusión en la Argentina y no acaba nunca, digo. Hay gente que quiere alinearse más con China y otros quieren alinearse más con... Bueno, eso es lo que pero eso se discute en una mesa. Por supuesto, pero eso es un problema político que tienen que discutirlo lo que están de acuerdo. Pero hoy no está esa discusión, claro. Ya está despejada, por lo menos con este gobierno. Claro. ¿Es cierto? Hay otros que quieren aliarse con Maduro, bueno. Y sí. Este es el tema. Pero bueno, no. Y además estamos en un marco importante que siempre funcionó y que tiene que funcionar, que es el Mercosur. Y hay que hacer una gran alianza de los estados del sur. Argentina, Uruguay, Perú. Perú. Bueno, Perú de suyo es aliado de la Argentina. Sanmartiniano, aparte. Por supuesto. Yo soy maestro de salto del ejército peruano, de la división aerotransportada. Estuve incorporado. Conozco Perú saltando en paracaídas. Sé lo que es, desde Tumbes hasta Arequipa. Tremendo. Y Quito. Y bueno, Uruguay, por supuesto. Son cosas, tenemos discusiones que realmente son que la comunidad europea, que esto, que el otro, que la comunidad latinoamericana. No hay ninguna duda que hay que unirse para ser más fuerte y lograr los objetivos. Para eso está la política. Para eso está la política. Y después hace falta conducción para conducir un pueblo. El famoso tema de mando y obediencia. ¿Cómo conduzco? ¿Qué le doy a mi ciudadano? Claro. Hablando un poco porque se me viene un poco esta imagen de Maduro, muchas veces mencionado. ¿Cuál es tu opinión de Venezuela hoy en día, digamos? Y de dónde viene Venezuela, ¿no? Porque quizá el proyecto original de Venezuela con Chávez, en algún momento, porque Chávez trata de gobernar, ahora ya fallecido, digo, pero la política de Chávez viene de la década del 90. Sí, no. Lo que pasa es que Chávez, nos gusta o no nos gusta, no estamos de acuerdo con lo que él decía o no decía, él conducía. Maduro no tiene esa característica de conducción. Entonces necesita la fuerza, que es la que está empleando. Claro.
Claro. Y hablando de seguridad regional, ¿cuál cree que debería ser el rol de Argentina frente al proceso de hoy de Venezuela, de todas estas Y yo cuestiones? creo que todos los estados que no comparten, ¿no es cierto?, los objetivos de Maduro ni el estado como está Venezuela, y tiene que hacer todo lo posible para que el régimen termine. Ese es el problema. Hay que aislarlo. Bueno, pero por ahí les conviene que el régimen... Por ahí yo creo que a veces hay como una doble cara, ¿no? Por ahí hay gente que le conviene que el régimen funcione de esta manera para tener el petróleo a un precio determinado. No es el problema de la Argentina, porque a nosotros nos sobra el petróleo. Lo que pasa es que hay que sacarlo, que hay que definirlo. Que ese es el problema de la Argentina. Tenemos todo, ¿no es cierto? Pero hemos sido incapaces de definir un modelo que nos permita de desarrollarnos. Si nosotros no tenemos el límite. La Argentina es un país codiciado por las riquezas que tiene y por la escasa población. La Patagonia está considerada un territorio desierto, tiene 2,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Es considerado territorio desierto. Y ahí están las riquezas más grandes, el petróleo en principio, el litio, el plata. En Chubut, creo que, o en Río Negro, tiene el reservorio de plata más grande, del mundo. Y hizo sacar una ley, ya no es de ahora, de antes, donde no se puede, está prohibida la explotación intensiva de los minerales. Y tiene toda una riqueza enterrada y se quejan por la falta de recursos. Y así estaba, y así fue el petróleo, y así fue todo. Y así vamos al norte, vamos a encontrar lo mismo. Si yo ahí me voy a poner como abogado del diablo, ¿no? Diciendo, bueno, me pongo en el discurso, porque también hay sectores nacionalistas, muchas veces, que quizá, y no digo de izquierda ni nada, digo sectores nacionalistas, desarrollistas, que te dirían, bueno, pero están saqueando, digo, hay un mecanismo, si no hay una ley que proteja, entonces vienen las grandes corporaciones de afuera y se llevan los recursos. Entonces, yo creo que es un dilema que nunca podemos superar, o nos saquean o no hacemos nada. Bueno, pero eso es un problema de la incapacidad y la corrupción de la dirigencia nacional. Sí, estoy de acuerdo que es incapacidad. Si yo creo las condiciones para que venga una empresa tranquila a que haga un trabajo y no pague impuestos, no haga y se lleve todo, es un problema. Por algo es. Sí, estoy de acuerdo. Sí, o sea, siempre es lo puede mismo. ser por incapacidad, que puede ser, o puede ser por corrupción. Pero bueno, esto es lo que nos ha pasado a todos nosotros. Yo me acuerdo, vivir con lo nuestro. Sí. Hay un tema. Y ojo que yo pasé por el PJ. He sido funcionario del PJ de la provincia de Buenos Aires. Vivir con lo nuestro. Nadie vive con lo suyo. Todos vivimos de la renta del otro. Sí. Todos vivimos de la renta del otro, desde el punto de vista personal y desde el punto de vista político. Yo tengo que vender más que las otras que las otras naciones para tener mayor renta. Y si trabajo y tengo un empleo, ¿no es cierto? Trabajo, tengo un patrón que es el que gana el dinero y me paga. Vivo de la renta del que me está pagando. Este es el tema. Sí. Pues, por eso hay que tener un modelo de desarrollo. Bueno, y acá han fracasado todo, Perón, Frondizi y todo con el modelo de desarrollo. Sí, no supimos nunca readaptar el modelo de desarrollo a los cambios. Siempre entran en crisis. Son modelos de desarrollo que entran en crisis. En la época de Roca, nada más. Que fue el más grande presidente que tuvo la Argentina. Y su modelo de desarrollo entró en crisis también. Digamos, en algún momento en algún momento pasaron cosas que... Bueno, él tuvo dos mandatos. Sí. Pero digo, ese modelo de desarrollo, me acuerdo después vinieron los radicales y otros más.
La discusión ahora, la misma discusión ahora. Hay que pagar a este, pagar al otro. ¿Y de dónde sale la plata? No, de ya. Y bueno, ocurre en una familia. Sí. Es lo mismo, más en un Estado nacional. Hay que generar renta. Y la renta es lo que le vendés y lo que vendés al otro. Vos te apropiás de la renta del otro, en forma legal, por supuesto, no, con intercambio. Nadie vive con lo propio. Imposible vivir con lo propio. Pobres, leyera. Yo creo que esta discusión, a mí me fascina esta discusión, es más de mi tesis doctoral es de esta discusión. Y creo que la Argentina, el gran problema que ha tenido es, esta es la raíz, para mí esta es la discusión que le pasa a la Argentina, es no podemos definir bien un modelo de desarrollo, pero creo que desde hace más de 40 años que es una crisis detrás de otra, y ahí yo por ahí quería también aprovechar la oportunidad para preguntarle si en aquella época de los levantamientos o los pronunciamientos era algo que también estaba en discusión, ¿no? Digo, porque yo lo que veo es que en aquel entonces habían reclamos y que tienen que ver con esto también de esplengeriano, si se quiere, ¿no? La discusión de la decadencia de Occidente y todo esto. ¿Era algo que ustedes en aquel momento también pensaban o veían? Por Esa es la parte política. Nuestro grado nos impedía participar, pero los gobiernos militares tampoco desarrollaron modelos de desarrollo como adecuados. Y después vino Alfonsín. ¿Qué definen Menem y Alfonsín en la Convención Constituyente? Liberalismo. ¿Cuál es la consecuencia de la Convención Constituyente? La Argentina deja de ser un país federal y se transforma en un país unitario. En un Estado federal, y Alberti se inspira en la Constitución de los Estados Unidos, al presidente no lo elige el pueblo, al presidente lo eligen los estados federales. Por eso la elección es indirecta, se elige electores, y cada estado, en nuestro caso cada provincia, debe ser un distrito. Pero el que gana el distrito se queda con todos los electores. Entonces el que elige al presidente son los estados federales, los estados federados, los estados federales, como quieran llamarlo. Entonces, de ahí se define entre Menem y Alfonsín el famoso ahora dicho de que la elección se gana en la matanza. Claro. Pero además, eso es el federalismo político, que no lo tenemos. Estamos en un unitarismo político, pero tampoco hay federalismo económico. ¿Por qué? Porque se le da rango constitucional a la ley de coparticipación. El régimen coparticipable se torna constitucional y el régimen coparticipable es propio de los estados unitarios, no es propio de los estados federales. Los estados federales tienen que tener un régimen impositivo que le permita al Estado Nacional, a los estados provinciales y a los municipios de llevar adelante sus propias recaudaciones para sostenerse. ¿No es cierto? Sí. Y que además eso estimula el desarrollo de las organizaciones políticas. Hoy tenemos provincias en la Argentina, podemos nombrar algunas, el Chaco, Formosa, La Rioja, que viven de la coparticipación. No les interesa desarrollar nada. Viven en la pobreza total. Lo único que les interesa es la coparticipación. Con la coparticipación les permite mantener su estructura política y robar. Sí, por eso asignaciones discrecionales. Bueno, eso es consecuencia de la reforma del 94. Que también pasó en la Constitución, en la provincia de Buenos Aires, porque yo tenía mi bloque en la provincia de Buenos Aires. No quisieron aceptar la autarquía de los municipios.
No, dice porque son autónomos. La autonomía es un concepto político, la autarquía es un concepto económico. Los municipios son autónomos, pero no son autárquicos. Y ahí está el conflicto hoy de los municipios, a que al intendente le falta plata y le pone más tasas al combustible, tasas a esto, tasas a ahora. El combustible ya viene, ya está penalizado por el régimen nacional y provincial. Como el régimen comparticipable permite hacer cualquier cosa. Entonces ahí, bueno... Aparte, decía en la Constitución que había que tratar la ley, una nueva ley de coparticipación. Todavía estamos esperando. O sea que usted identifica como un momento clave problemático para la Argentina la reforma del 94. Sí, y fue un acuerdo Menem-Alfonsín donde se define eso. Las elecciones se ganan en la matanza. Y bueno, ahí estamos. Claro. Y parte, un dicho general también que todos los que estamos en el ambiente de defensa sabemos es desde ese momento y desde antes también hay una paulatina pero marcada y notable decadencia del instrumento militar argentino. Y bueno, pero, volvemos al principio. La principal de la política es la política exterior. En la política exterior yo defino amigos y enemigos. Con los enemigos me preparo para enfrentarlos. ¿Cómo me preparo para enfrentarlos? Tengo un plan de campaña, un desarrollo militar. ¿Dónde está eso? No, bueno, Es todo un sistema de planeamiento. No salen las cosas. Yo no compro un tanque de tal característica porque se me ocurre, porque me gustó. sí, ese es el debate. Tanque es el instrumento que me permite. Porque tengo más infantería, menos infantería. ¿Cuáles son las armas que...? Las tengo que definir en función del enemigo y en función de mis aliados. Claro. Y eso es lo que tenemos la incapacidad de... Y en función de mis acuerdos internacionales. Por eso la principal de la política es la política internacional. Sí. ¿Dónde se inserta la Argentina? ¿Dónde está la Argentina? Hoy el presidente Milei tomó un camino. Veremos cómo se desarrolla ese camino. Pero hasta ahora, ¿cuál era la definición de la política? No se sabía si estaba con Maduro o en contra de Maduro. Eso tiene un nombre, le dicen multilateralismo. Ese es el nombre que le pusieron. Pero una cosa es tener relaciones con todos, que hay que tenerlo, y otra cosa es saber cuál es el oponente, cuál es amigo y cuál es enemigo. ¿No es cierto? Porque con el amigo, aunque no piense igual, me siento y discuto. Con el enemigo no puedo discutir. Sí. Y sobre todo si la diferencia es ética y moral. Claro, que ahí es donde estamos, quizás de vuelta Claro, al principio. porque ¿qué nos molesta de Venezuela? Que el petróleo, esto y lo otro. No, el problema de Venezuela es que es una dictadura feroz, como Nicaragua, Claro, como Rusia. claro. Bueno, por eso cuando empezamos dijimos, ¿dónde está Occidente hoy? Que las potencias occidentales tienen que defender. En Ucrania, la lucha por Occidente la está llevando adelante Ucrania. Sí. Lo ayudan. Con algunas armas, Está ¿no? bien, lo ayudan. Pero hace falta más. Y en estos momentos, Israel, nos guste o no nos guste, es así. Sí. Porque pobre de nosotros hemos sufrido los ataques de... Sí. Y bueno, ¿qué más nos hace falta? ¿Cuántos muertos tenemos? En la embajada, en el ataque a la embajada y en el ataque a la AMIA. ¿Cuántos argentinos de origen judío han muerto en el ataque del Hezbollah del Hamas el 7 de octubre? Sí, a mí, bueno, de vuelta, yo coincido, pero bueno, me voy a poner de vuelta como la pregunta de la persona invisible. El abogado del diablo. Sí, el abogado del diablo, el otro nacionalista, ¿no? Hay un nacionalista acá que se sienta y le va a decir, pero eso fue un atentado contra Israel y en realidad fue, digamos, que el tema de los israelíes en Argentina, que no necesariamente tienen ese sentimiento por la nación argentina. No, ¿Cómo le contesta eso? No, en principio, no es así.
Y todo aquel que se educó en la escuela pública lo sabe. Yo me eduqué en el Hipólito Vieta, desde el colegio, y tengo relación, y teníamos relación con los compañeros de origen judío, tremendo. No es un problema de la Argentina ese. Es el problema de algún sector. Es el problema de algún sector, que como existe en toda parte del mundo. Porque el sentimiento antisemita está en toda parte del mundo, en mayor o en menor medida. Mayor medida la tenemos en en el Medio Oriente. Claro. Pero después hay en Estados Unidos. En Estados Unidos. Estados Unidos. Impensable. Sí. Bueno, por eso yo a veces, a mí me interesan este tipo de conversaciones porque y hay algo que es como esa mala lectura de la realidad que es constante, cómo ciertos discursos impregnan y de golpe se categorizan y pasan a ser realidades mentales de las personas que uno dice, no, porque esta persona es de esta manera, entonces necesariamente piensa así. Y por ejemplo, digamos, vuelvo de vuelta a los levantamientos. Sublevación. A la sublevación. Nos levantamos toda la pronunciamientos. Vamos con la palabra pronunciamientos. Sublevación, ojo. Bueno, porque yo nunca fui acusado de nada, en principio. Muy bien. Sublevación. Yo desconocimos, porque no fui el único. ¿Qué hice? ¿Tiramos algún tiro? Nada. Nos sentamos en la escuela de infantería. Levantamos una idea y un objetivo e inmovilizamos a todas las Fuerzas Armadas, a la Fuerza de Seguridad, a la Fuerza de Policía, a todo movilizamos. Hasta el sistema político movilizamos. Y Alfonsín lo entendió, no era idiota Alfonsín. Por eso va a Campo de Mayo. Y lo tratamos como el presidente. No fue una rebelión, que es contra el orden constitucional. Yo no fui acusado nunca de eso. Fue una sublevación, desconocimos los mandos naturales. Ahora, muy bien. A mí me indulta Carlitos Menem. Todavía no sé por qué me indultó. Y me dan de baja. ¿Por qué me dan de baja? Por sublevarse. Por rebelde. No. Por rebeldía. ¿Qué es rebeldía? No es rebelión. ¿Qué es rebeldía? No presentarse al juez. Yo cuando me voy a Monte Casero, me voy del ámbito de mi juez natural, que era un coronel, que habíamos todos juntos destinados en la escuela, en Payata y todo, primo del Che Guevara. Falleció. Y yo me voy del ámbito de mi juez natural, que estaba ahí. A mí me dan de baja por rebeldía, por moverme, salir del límite de tu jurisdicción. De Bellavista. No por conducir una sublevación. Claro. ¿Qué tal? Hoy todavía se lee, y esto lo voy a preguntar, una respuesta que yo la sabe todo el mundo, pero me parece importante como decirlo de vuelta, ¿fue un intento de golpe de Estado? Pero si fuese un intento de golpe de Estado lo hubiéramos hecho. Pero lo tuvimos a Alfonsín ahí, sentado, charlando. Si hubiera sido un golpe de Estado, Alfonsín no salía de Campo de Mayo. Nadie nos hubiera seguido porque no era el objetivo y nadie tenía ese objetivo. Ese es el tema. Esa es una realidad que después... lo digo porque es una realidad que sí, yo la estudié como la otra realidad. Pero una cosa, voy a hacer un golpe de Estado y me vengo de San Javier a Campo de Mayo. Si voy a hacer un golpe de Estado, me vengo de San Javier o de Posada a la Casa de Gobierno o al Estado Mayor General del Ejército, no a sentarme en la escuela de infantería. No tenía los mecanismos de golpe de Estado. Imposible. Y además, no pudieron, ahí todavía estoy esperando que Alay, pobre, era un buen tipo, llegue. Nosotros, ahí está Pedrito. ¿Cuántas trincheras acabamos en la escuela de infantería? Ninguna. Estábamos sentados. Cuento una anécdota, lástima que no está acá.
Estaba el teniente coronel Listorti en la puerta. En la escuela de caballería estaban haciendo un concurso internacional de salto, de equitación, de todo. Y vienen, el director de la escuela llamaba a cada momento, ¿cómo se llamaba? Porque le mandaron los oficiales. Estaba Listorti en la puerta, esto lo saben poco. Y llega un grupo de la escuela de caballería. No entra a la escuela. Habla con Listorti y le da una cajita. ¿Sabés lo que le da? No, ni él sabe. Los percutores de los tanques. Los percutores de los tanques. Claro. Un compañero mío, jefe de unidad de artillería, quiso dar órdenes para reprimir en el campo de Mal. Tuvo que pedir el retiro. Claro. Levantamos una bandera que era aceptable. Y bueno, y ahí está. Y todavía no sé, y los que tuvieran que seguirlo, que eran los jefes de Estado Mayor que nombró Menem, Alfonsín, Caridi y Balsa, no siguieron la operación, se entregaron, vendieron. Y bueno, ahí tenemos nuestros camaradas presos todavía. Claro, ahí hay algo como para mí muy mal contado de la historia, hay algo que no solamente está mal contado, sino muy mal repetido, ¿no? Como el juego del teléfono en compuesto, que termina siendo cualquier cosa, y es cuáles eran los reclamos, y por eso hoy, a la fecha, hay gente que dice, che, pará, si yo miro la foto de hoy y miro los reclamos que hicieron, por ahí no estaban tan equivocados. Creo que hay un espíritu de ¿Qué época. pedimos nosotros? En aquel entonces... Solución política definitiva a las secuelas de la guerra contra la subversión. Agarrarlo todo lo de la época y va a decir, textual, solución política definitiva a las secuelas de la guerra contra la subversión. Nosotros le dijimos a Alfonsín, y yo le dije, despeje el conflicto. ¿Cómo? Me dice, con una ley de amnistía para todos. Para la guerrilla y para los que combatimos la guerrilla. Usted lo puede hacer. Una ley de amnistía. Bueno, no lo hizo. Y los que tenían que empujar para que se cumpliera el acuerdo, que eran los que fueron nombrados por Alfonsín en la conducción de las fuerzas, bueno, no hicieron nada. Y hoy tenemos camaradas presos todavía. Cuando Firmenich se da el lujo de dar clase desde Madrid. El principal responsable de los muertos que hubo en la Argentina. Sí, es difícil, en la Argentina es difícil hablar de estos temas porque, primero, de vuelta, hay una construcción de la realidad, es que cada vez que pisás sobre ese tema o te meten en un bando y toda la discusión se embarra. Entonces, y esa discusión para mí trae cola en, por ejemplo, algo que yo he visto desde que trabajo en temas de defensa es... No hay que invertir en defensa porque son el enemigo, digamos, para nuestra democracia en los últimos... Ahora no, pero es una cosa que se fue construyendo a poco. Pero hace 5 años atrás, las Fuerzas Armadas seguían siendo el enemigo, digamos. Sí, en principio sí, ideológicamente. Pero no había inversión porque era una manga de ladrones. Todo. Se robaban todo y se siguen robando. Y están salen en los diarios a cada momento todos los grandes negociados que se mandaron. ¿Y cuál es la solución a eso? Tener una dirigencia política honrada y al que meta la mano en la lata cortarle todos los dedos. Es sencillo. Bueno, para mí ahí... Las cabezas tienen que ser honradas. Es lo que vimos. El problema, la grieta, ¿qué es? La grieta es ideológica. ¿Qué? La visión de la economía. Esa es la grieta. Y se hace política para solucionar esos problemas. Me siento en una mesa y discutimos. La grieta en la Argentina es ética y moral. La Argentina estuvo muchos años en manos de delincuentes que se robaron todo. Y bueno, si hay que agarrar los diarios, todos los días sale algo nuevo. Este gobierno, por lo menos, empezó la
la investigación de todo eso. Tenemos una ex vicepresidenta que está condenada y sigue hablando. Ahora creo que le van a... la Cámara está por sacar un fallo. Si tuviera que darle... supongo que también muchos jóvenes cadetes pueden que estén mirando este programa, o muchas personas que se interesan en temas de defensa o de la nación, y son jóvenes. Si tuvieras jóvenes acá, un montón de jóvenes, si les tuviera que decir algo, un consejo, algo con respecto a... yo creo que hoy, en gran parte de la juventud también se siente... Vivimos en una época de mucha soledad, muy aislados en la computadora, la gente está metida en el teléfono y no está conectada con la realidad. ¿Qué le diría a esos jóvenes? Que estudien. Que estudien y que estudien historia argentina e historia universal. La historia es la maestra. Hay que saber historia. Además, yo tengo un hijo de 18 años. Está en la UCEMA ahora. Ya se mudó a Buenos Aires. No puede ir y volver todos los días. Bueno, los chicos de ahora son... Es difícil hablar con ellos. Pero eso no significa que estén aislados y pensando en cualquier cosa. Porque yo a veces con mi hijo meto el dedo y ¡pum! Y me sorprende. Están en otras cosas. Pero lo que tienen que hacer los jóvenes es estudiar. La educación es el principal patrimonio que uno tiene. Y que estudien historia argentina y historia universal. La historia enseña. Es el problema. Y después hay que estar informado. Hay que leer los diarios, lamentablemente. Hay que leer los diarios. Hay que estar informado. Pasa que hoy por ahí con tanta desinformación... No hay desinformación, la información está. La información es pública. Está en los diarios. Y en los medios de prensa. Hay que buscarlo y ver, y escucharla, o leerla. No es mentira que no hay información. Hay información. Estamos sobreinformados. No, sí, yo lo que digo es como la desinformación es como tanta información con tantas verdades, ¿no? Dicen que, como le dicen ahora, posverdad, ¿no? Entonces hay tanta información que por ahí algunos eligen informarse de una cosa y van construyendo en su cabeza una idea de las cosas que por ahí... Está bien, sí, ese es el problema, por eso se aíslan. Pero hay que estar informado de la realidad nacional, la realidad internacional. Un muchacho de 17, 18, 20 años no puede estar ajeno a eso. Ahí tiene que estar. Y si no, ¿cómo elige después? Tiene que ir, algún día, mi hijo ya votó 2 veces. ¿Cómo vota? Porque yo le dije, vota esto, vota el otro. Nunca se me ocurrió. Ya está, es el tema. Tienen que optar. Hoy la vida siempre fue así, ahora con mayor presión. Optar, hay que elegir. Todos los días tenés que elegir. Y para elegir tenés que estar educado y informado. Bueno, este es el tema. Ahora, la dirigencia política corrupta lo entendió perfectamente, porque es lo que empezamos a hablar. Sin educación, sin empleo, sin salario, sin capacidad para adquirir vivienda propia, para ser propietario, ¿qué sos? Un esclavo. Y esto es lo que han querido ser. Para colmo, los temas políticos. Las elecciones se solucionan en la matanza. Elección directa de presidente y vice por distrito único. Claro, La sí. es la matanza. ¿Qué es la matanza? El partido más grande y el más corrupto y pobre de la Argentina. Hay que recordar. Eso es una locura. Hay que ir a la matanza para ver lo que es. Es así, bueno. Sí, Es el problema. Bueno, hay que elegir bien. Hay que educar, porque claro, hay que educar al ciudadano. ¿Quién decía eso? Educar al ciudadano. Bueno. Si querés, podemos cantar el himno a Sarmiento, que de ahora tampoco lo cantan.
Sí, ahí son figuras que cada vez que pueden le pegan y después vuelven y van. La Argentina es una... Lo notable es desde hace tiempo la reivindicación de Roca. Roca fue el presidente más grande que tuvo la Argentina, tucumano. Sí, Que lo fue en que pasa aquella es que- época terminó su periodo, pasó un periodo y elecciones y ganó el segundo periodo, con un periodo intermedio. ¿Es cierto? Ley 1420, ¿quién la dicta? Roca. Porque no es de Sarmiento la ley 1420. No. Sarmiento es por los objetivos, los ideales, pero la ley 1420 es del gobierno de Roca. Que la educación, sí, la Y educación sí, pública. era un soldado, un conductor. Y lo mejor que te puede tener para un conductor, para un soldado, es tener una tropa educada. Sí, bueno, Napoleón. Casi. Y sí, por eso hay que educar a la tropa, por eso el tema del mando. El mando. El mando es educación. Hay que educar al que uno tiene bajo sus órdenes. El mando es ejemplo personal. El que comanda, comando es cuando se aplica el código del Código de Justicia Militar. El mando es cuando se ejerce para que se haga en forma voluntaria todo. San Martín decía, aquel que no tiene convicciones no puede mandar. Aquel que no tiene convicciones no puede mandar. Aquel que tiene corrupciones no puede mandar, porque tiene los pies de barro, lo acuestan con una manguera. Y después se desarrolla en este trabajo de educación que es permanente, ¿no es cierto? Y no termina nunca, que es como un hijo, termina nunca. Cuando uno se muere deja de educar a su hijo. Trata de educarlo hasta que uno se muere. Se establece sobre todo, por ejemplo, entre los comandos, los paracaidistas, un sentimiento que es la camaradería, que es el sentimiento más sublime que existe. Es el amor entre los hombres, la camaradería. La camaradería me acompaña. Si me toca morir, me ayuda en combate. Y si le toca a él, yo lo ayudo. Y después el ejercicio del mando tiene sus cosas. Porque la educación, el entrenamiento, la camaradería, lleva una relación. A mí se me muere el sargento primero Cisneros a 10 metros en un combate. Hacía 20 años que trabajaba con Cisneros. El jefe imparte órdenes. La tropa o la organización va voluntariamente a cumplir los objetivos que importan el riesgo de la vida. Y uno vamos todos contentos al combate, alegría. Pero el combate termina. Cualquiera sea el resultado. Para uno y para el otro termina. Y ahí unos y otros paran el combate y ¿qué hacen? Cuentan sus muertos. Pero para nosotros, ¿no es cierto? Para el jefe, paracaidista, comando, con trabajo de tantos años, el subalterno que muere cumpliendo las órdenes que uno imparte es como un hermano o como un hijo. Y uno tiene que llevar la carga toda la vida. Y lo que uno más quería, murió en combate por las órdenes que uno impartió. No importa que uno estuviese al lado, ahí al lado. Es lo que ocurre, es la realidad. Eso, bueno. Pero son las exigencias del mando. Y volvemos otra vez a Julien Freund, en la esencia de lo político. Mando y obediencia, uno de los presupuestos de la política. Vamos otra vez para mandar. Hay que educar, hay que dar el ejemplo, hay que... igual,
En un partido político, en una universidad sí también, en el gobierno, igual que en una patrulla de combate. Si eso no funciona, la patrulla no funciona. Sí, creo que eso es algo que mis años en el colegio militar lo vi mucho, ¿no? Lo de la camaradería. Es algo que creo que en política a veces con el tiempo fue desapareciendo, ¿no? Porque es como que esta idea del aislamiento del político, de quien gobierna, va construyendo como un cinismo, no siente como propio el daño que le hace a la gente. Sos el líder político de este país y, digamos, no sienten lo que les pasa. Y creo que cuando uno vive una situación como la que vive usted, de un ejercicio tan intenso del liderazgo, ¿no? En una situación donde es la situación más extrema que puede vivir un hombre cuando uno está ejerciendo liderazgo, porque es la decisión que no perdona, es la decisión que no tiene vuelta atrás, es la decisión más radical, que es sobre la vida o la muerte, defendiendo, aparte, uno de los ideales más grandes que puede defender una persona, que es la patria. Digamos. Radical perdón por las expresiones. Sí. Sí, es duro. Y no te lo sacas nunca. No, bueno, ese es lo que diría Max Weber, ¿no? Es el verdadero líder. El verdadero líder es el que vive y convive con eso. Sí. El que va hasta los fondos del infierno para sacar adelante a todo el resto, ¿no? No tener remedio. No hay remedio. Y bueno, pero hacerle entender a los que ejercen la política esto. Ni siquiera tienen amor por el pueblo al cual se proponen para solucionar los problemas. La corrupción. No únicamente corrupción moral, ética. Hay una corrupción espiritual también. Sí. Y bueno, lo he visto. Tengo experiencia para haberlo visto en la Cámara de Diputados y en todas partes. Pero la mayor parte de los problemas que tenemos hoy, después de tantos años, es la reforma del 94. Esas dos cosas que se pusieron. Sí. Esa reforma tiene, como todas las reformas constitucionales, no hay forma siempre hay ganadores y perdedores. Bueno, el acuerdo, fue el acuerdo Menem-Alfonsín. Después la convención realmente fue se trabajaba bien. Pero bueno, lamentablemente en la política hay límites ponen límites para la discusión. Sí, bueno, el tiempo es política también. Te preguntáselo a Lustó. Se queja ahora de que le votan en contra. Ministro de Economía de Cristina e inventor de la 125. Sí. Estuvo en todos lados. Estuvo en todos lados. Haciendo de todo. Sí, bueno, no tienen problema. No tienen problema. Bueno. Y ahora, claro. Y hace poco el bloque le votó absolutamente en contra. Votó en soledad, el voto le votó en contra. No me acuerdo en qué ley del tema este. Y ahora, porque 4 o 5 votaron otra vez, de acuerdo a sus convicciones, han hecho un despelote, pero... Bueno, sí, lo que falta es que en realidad lo que es discutible son las convicciones. Digo, eso es algo también recurrente. ¿Cuáles son las convicciones de A, B, C o D? Digo, no solamente la persona que estamos mencionando, sino es... Volvemos al tema. Sí, claramente. San Martín decía, aquel que no es capaz de defender sus convicciones, no puede mandar. Sí, es el gran problema. Y San Martín se educó en el regimiento de infantería de Murcia. Sí. Los de caballería creen que los granaderos son tropas de caballería, pero los granaderos son tropas de infantería. ¿Cuento? Vamos a ver. Pérez Reverte. Sí. El capitán a la triste. El capitán a la triste. ¿La viste la película? No la vi, pero... ¿Cómo comienza? Comienza en el sitio de Breda, 1621. ¿Cómo comienza?
una patrulla de 3 hombres en un túnel con las granadas para demoler las modificaciones. Los granaderos eran la 5ª compañía de los regimientos de infantería. Eran los comandos de aquella época. Eran los que demolían las fortificaciones para que el resto de la infantería asaltara. Por eso San Martín le pone granaderos. Claro. ¿Vos escuchaste alguna vez húsares a caballo? No, ¿Y coraceros a caballo? no. Porque en toda parte del mundo los húsares y los coraceros son tropas de caballería. Entonces, ¿por qué a la tropa, a los granaderos le pone a caballo? Porque son tropas de infantería. Bueno, con esa... Eso no les gusta a los de caballería, pero es así. Me parece un buen cierre. Es así. Empiecen leyendo a Pérez Reverte en El Capitán, o la película, tiene una hermosa película, El Capitán a la Triste. Bueno, Aldo, no quiero tomarte más de tu tiempo. La verdad es que fue una conversación excepcional. Creo que dijimos un montón de cosas. Seguramente nos quedaron... Lo que pasa es que sí, creo que la gente que quiere a la Argentina se apasiona por hablar y tratar de ver. Vemos cosas. Hay cosas tan evidentes que no se solucionan que vos decís, no puede ser. Digo, es el siglo XX Cambalache, no puede ser. Esa es la epopeya. La epopeya no es Malvinas, que hay que recuperarla. Sí. Es primero lo que hacemos con nosotros mismos. El problema es qué hacemos con la Argentina. Esta es una cosa... Yo tengo cierta expectativa con el gobierno de Milei. Por lo menos da la impresión de que no roban, lo cual ya es algo inédito en Argentina. Miremos lo que está pasando con nuestro ex presidente. Bueno, sí. El mariscal. ¿Puede haber tanta miseria como para pegarle a una mujer? Es tan miserable para pegarle a una mujer. Yo no tengo ni palabra para describirlo. Lamentablemente, si vos tenés un problema con tu señor y tu señora te quiere pegar, tenés que dejar de pegar, no hay alternativa. Bueno, pero nuestro ex presidente es pero bueno. Indescriptible. Pero bueno, sí, creo que también simboliza mucho de esto que veníamos hablando, ¿no? La falta de convicciones. Creo que es el resultado de eso, ¿no? Y creo que también esa frase final creo que también está buena, ¿no? Como antes de definir qué hacer con Malvinas, todas esas hipótesis de conflicto que vemos todo el tiempo, primero tenemos que definirnos a nosotros mismos, ¿no? Digo, no hay definiciones internas y estamos poniendo el carro delante del burro. Creo que eso es también... ¿Qué hacen en la casa para ver qué proponen en el barrio? Sí. Las cosas empiezan por casa, ¿no? Siempre la caridad empieza por casa, ahí está la frase. Y bueno, y los jóvenes tienen que estudiar. Que estudien historia argentina también, la historia universal. La historia es maestra. Hay que estudiar historia. Sí, para no cometer los mismos errores, digamos. Y sí, por lo menos para tener alguna experiencia. Ahí está todo. En el desarrollo del mundo están todos los problemas. Si nosotros los precios máximos, 4.000 años antes de Cristo, desde los romanos ya la pusieron y fracasaron. Sí. Hay cosas que sí, cometemos los mismos errores una y otra vez, pero hay que ser optimistas. Hay que ser optimistas. A Chesterton le preguntaron, ¿qué es un optimista? Y Chesterton dice, es un imbécil alegre. Bueno. Dice, y un pesimista, un imbécil triste. Chesterton. Sí. Bueno, muchas gracias, Aldo, por todo. Un placer. Te lo agradezco. Un placer. Muchas gracias.